Los gobiernos de países con economías de libre mercado, con planeación centralizada o economía mixta, llevan a cabo una serie de planes y programas para administrar los bienes públicos y garantizar sus servicios a personas y empresas. Una manera básica de cualquier gobierno para obtener recursos es mediante la tributación, es decir, el cobro de impuestos a personas morales, empresas y personas físicas, ciudadanos. Estos recursos se destinan a apoyar sectores donde las empresas no tienen incentivos en invertir. Sector salud, educativo, servicios de agua, luz, drenaje, limpia pública, por citar algunos. Al incentivar estos sectores, se demanda mano de obra que recibe un pago por su trabajo, dinamizando la economía. Esto incentiva a las empresas a producir mercancías que las clases trabajadoras consumen. Existen también otros programas de apoyo a personas de la tercera edad, becas a estudiantes, seguro de desempleo, créditos a microempresarios, precios de garantía a productores agrícolas, sin importar el precio de su producto en el mercado. Estos se utilizan por algunos gobiernos para otorgar poder adquisitivo a ciertos sectores y puedan asegurar que el circuito económico se mantenga activo. A este instrumento de política económica se le conoce como política fiscal expansiva, utilizada cuando la economía se contrae, como en la Gran Depresión de 1929 o la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial de 1945. Precisamente después de esta última conflagración, al quedar destruida la infraestructura productiva de los países europeos, se estableció un plan de reconstrucción económica llamado Plan Marshall para reactivar la economía. El economista inglés John Maynard Keynes propuso estos planes para combatir el desempleo y la recesión, o descenso de la actividad económica, en su libro Teoría General, publicado en los años 30 del siglo XX. El argumento de Keynes es que el gasto de las empresas privadas en las economías capitalistas no es capaz para generar suficiente demanda y el pleno empleo de los factores productivos, fundamentalmente porque muchas empresas prefieren usar sus recursos para invertir en el mercado financiero y obtener ganancias rápidas en lugar de la inversión. Por ello, es necesaria la intervención del gobierno. La política de orientación keynesiana, lejos de buscar exclusivamente la estabilización de precios, su objetivo primordial es el crecimiento del Producto Interno Bruto, constante, aunque se corre el riesgo de que se presente déficit presupuestal, es decir, que haya más gastos que ingresos. El comercio internacional, de acuerdo a la teoría keynesiana, puede ser una fuente de ingresos que promueva el ahorro y la inversión, fortaleciendo la demanda agregada por la generación de empleos y divisas que dicha actividad promueve. Los seguidores de la escuela keynesiana desarrollaron una serie de medidas e instrumentos para lograr un presupuesto de estabilización automática. La lógica operativa funcionaba así: si el nivel de la actividad económica cae, deben disminuir los impuestos y aumentar el gasto público. Déficit: si la actividad económica crece, se debe de impulsar la aplicación de impuestos y el gasto público no debe incrementarse. Superávit: en 1933, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, dio a conocer el nuevo trato, el New Deal, que son una serie de medidas de gobierno para enfrentar la crisis de 1929. La medida que se utilizó para reactivar la economía y evitar la caída de precios fue el desarrollo urbano en infraestructura, para apoyar a las clases más pobres, quienes estaban sufriendo por la crisis económica. Al término de la Segunda Guerra Mundial, se inicia el Plan Marshall para reconstruir la infraestructura dañada de las naciones que sufrieron el conflicto. Europa y Japón adoptan políticas de corte keynesiano, fomentando el crecimiento económico a través de la industrialización. Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas, entre 1937 y 1938, se incurrió un déficit de varios millones de pesos, 1.6% del Producto Interno Bruto,
Este gasto público se utilizó para fortalecer la infraestructura económica de México. Las presiones inflacionarias se aceptaron como parte del proceso del crecimiento económico. De 1933 hasta 1973 se establecieron políticas anticíclicas en nuestro país. El llamado Milagro Mexicano, con base en la política económica de tipo keynesiana, generó tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto del 6% anual, mientras que el crecimiento de la población en la década de 1950 fue de 2.65% y en la década de 1960 aumentó a 3.65%. En 1941 se modificó la ley bancaria y se crearon instituciones financieras que sirvieron de palanca para el desarrollo industrial en México. Tales instituciones fueron Nacional Financiera, Banco Mexicano de Comercio Exterior, etc. Estas políticas desarrollistas a largo plazo, junto a la política de sustitución de importaciones, apoyaron las altas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto, a pesar de presiones inflacionistas y déficit de las finanzas públicas. A principios de los 70s, el modelo estaba en crisis. Sin embargo, en 1976, en el sexenio de López Portillo, se descubrieron importantes yacimientos petroleros que se utilizaron como palanca para el desarrollo. Se ejerció un gasto excesivo que provocó una presión sobre la balanza de pagos, devaluación de la moneda y un aumento generalizado de precios. El Estado mexicano no implementó una reforma tributaria para captar recursos y reducir el déficit de las finanzas públicas. El sector agrícola dejó de proveer suficiente materia prima para la industria, lo que obligó a importar productos básicos que antes se producían en el país. A nivel internacional, un aumento en las tasas de interés, la baja de los precios petroleros, los gastos de deuda enormes, unidos a los problemas internos del país, como la baja recaudación fiscal, además de la industria que no generaba vía exportaciones ingresos por una planta productiva poco modernizada e ineficiente, precipitaron la crisis de pagos de 1982 y el fin del modelo keynesiano.